Dios les bendiga. Una vez más estamos acá con ustedes, esperando de que lo que hoy en día vamos a hablar es un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de lo que es la salvación, que es algo tan especial, ¿verdad? La salvación es algo muy importante que está plasmado dentro de la palabra de Dios y que es de suma importancia para los cristianos. Y en este momento vamos a hablar y vamos a ver de qué manera podemos explicarles de la mejor forma qué es la salvación, ¿verdad? Para nosotros como cristianos, para aquellos que profesamos una fe delante de Dios, la salvación es algo por lo que cada uno de nosotros está trabajando, ¿verdad? Pero nos hemos preguntado a veces qué es la salvación, cómo se adquiere la salvación, por medio de quién se adquiere la salvación. Creo que son preguntas interesantes dentro de la obra de Dios. Y para eso podemos narrar una parte que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en Él obtuviera la salvación, ¿verdad? Pero ¿cómo es que se obtiene la salvación? Claro, la salvación es algo, ¿verdad?, que viene por la fe, ¿verdad?, por el oír, ¿verdad?, y por la práctica de la palabra de Dios. Si nosotros empezamos a ver qué es la salvación, nos vamos a meter dentro de la palabra de Dios y vamos a poder ver exactamente qué es la salvación y cómo se adquiere la salvación, ¿verdad? Dice que la salvación es un don inmerecido, ¿verdad? Y la realidad de las cosas es que la salvación podemos constatar es algo que por ser pecadores, por ser personas mal agradecidas delante de Dios, no nos merecíamos, mas sin embargo es algo que Dios ofrece. Solo resta que nosotros como cristianos o como personas, ¿verdad?, reconozcamos que Jesucristo es el único, ¿verdad?, que puede darnos esa bendición tan grande. Quisiera que leyéramos una parte bien importante y como les digo, esto es una palabra para todos, ¿verdad? Vamos a ver acerca de qué en realidad es la salvación. Dice en San Lucas capítulo 24 versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. Imagínense que Jesús fue a orar y le dijo, Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero no sea conforme yo quiera, sino conforme a tu voluntad. Era necesario que el Cristo padeciera tantas cosas, ¿verdad?, para poder adquirir lo que es la salvación. Oiga, era necesario que el Cristo padeciera humillaciones, que lo escupieran, que lo crucificaran, que le pusieran una corona de espinas, que aún estando crucificado aquellos lo vituperaran y le decían, si tú eres el Hijo de Dios, baja de allí y sálvanos a nosotros. ¿Pero por qué? Porque no había en realidad hasta ese momento una convicción clara. Ellos no sabían que Jesucristo tenía que padecer por causa de nosotros, ¿verdad? Aunque los que debíamos de haber padecido éramos nosotros. Sin embargo, Él fue puesto en el lugar de nosotros con un propósito de adquirir algo que es tan especial, ¿verdad? Y que creo que todos los cristianos llevamos esa meta. Los cristianos llevamos la meta de alcanzar la salvación mediante la fe y la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero dándonos cuenta que era necesario que el Cristo padeciera tantas cosas por causa de nosotros, ¿verdad? Dice, y les dijo así, está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Oiga, qué hermoso. Jesús tuvo que padecer tantas circunstancias, mas sin embargo, era algo que tenía que acontecer, porque si eso no acontecía, en vano sería que nosotros como cristianos estuviésemos queriendo alcanzar la salvación. Sería imposible si esto no hubiese acontecido.
Porque qué tal si Cristo hubiese dicho, Señor, pero la culpa no es de nosotros, no es mía, sino es de ellos. Entonces, sin embargo, Él pagó por nuestras culpas, ¿verdad? Pagó un precio tan duro y nosotros, oiga bien, para poder alcanzar esa bendición, tuvimos que ser comprados a precio de sangre. Pero dice que Jesucristo resucitó al tercer día y eso pues nos da una pauta, ¿verdad? Que Él ya pagó por nosotros. Esa parte tan especial, oiga bien, era necesario que todo eso aconteciera, ¿verdad? Que el Cristo tenía que padecer tantas circunstancias difíciles y luego resucitar al tercer día. En el versículo 47 dice, y que se, oiga bien, al tercer día, en el versículo 47, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Oiga bien, comenzando desde Jerusalén. O sea, después de que todo eso aconteció, oiga bien, Jesús manda y dice que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Para qué? Para poder alcanzar algo tan especial que es la salvación, que nosotros como cristianos no la merecíamos y aún dentro de la obra estamos y no valoramos ese sacrificio que Cristo hizo. Probablemente usted dirá, pero yo ya acepté al Señor. No basta solamente con aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón. Es necesario, oiga bien, que nosotros aprendamos de la palabra de Dios, que estudiemos y que entendamos qué es la salvación. Oiga bien, pero dice que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Cuánto tiempo nosotros estamos siendo instruidos, verdad? Y todavía no hemos entendido qué es, ¿verdad? El arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento y el perdón de pecados, nunca, o sea, nosotros estamos todavía dentro de la obra y no nos hemos arrepentido, seguimos siempre caminando mal o haciendo cosas que a Dios no le agradan. Para empezar, oiga bien, si alguien nos hace un daño, nosotros no lo perdonamos, actuamos también de una manera incorrecta, pero dice el perdón de pecados, o sea, que se predique el arrepentimiento, o sea, el arrepentimiento es algo que está dentro de su corazón, que usted está dispuesto a no hacerlo. Y perdonar, oiga bien, perdonar de pecados, el único que puede perdonar de pecados es Jesucristo, ¿verdad? Pero nosotros podemos perdonar a nuestros hermanos de algo que nos hayan hecho, o situaciones que nosotros consideremos que no eran buenas, aunque no hayamos tenido el error. Pero si verdaderamente nosotros lo perdonamos, somos libres de pecado. ¿Por qué? Porque así lo manda la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Oiga bien, nos damos cuenta que para obtener la salvación tenemos que entender esto. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice, tú pues hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Vamos a tratar de darles un poco de entendimiento. Tú pues hijo, esfuérzate en la gracia de Dios. Ese es el problema. Nosotros queremos la salvación. Bueno, si Jesús ya la pagó, pues verdad, yo no tengo nada que ver, Él la pagó por mí. Pero la Biblia dice, oiga bien, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es necesario que para alcanzar la salvación nosotros nos esforcemos en la gracia de Cristo Jesús, ¿verdad? Gracia, o sea, esa misericordia que Dios tuvo, esa gracia de dar su vida por nosotros y que nosotros lo reconozcamos que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay nada más quien te pueda dar una salvación, porque yo te podría decir, ok, mira, pero Pablo murió a Pedro, murió Juan, todos murieron, pero el que murió por ti directamente es Jesucristo. ¿Amén? Okay, entonces dice, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. ¿Qué más queremos nosotros si la Biblia nos está hablando claro?
¿verdad? El problema es que nosotros nos hemos acomodado y creemos que con tan solo estar un día en la iglesia o con solo creer, ¿verdad? Ya nosotros somos salvos, y es necesario que nosotros nos esforcemos, porque este es una carrera, y los que verdaderamente quieren alcanzar la salvación se van a esforzar, como dice tú, pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tenemos que esforzarlos para poder alcanzar ese don inmerecido. Es necesario que nos acontezcan situaciones complicadas, pero créanme, no hay cosa mejor, ¿verdad?, que nosotros pongamos la mira en una esperanza, para que tengamos fe que la salvación la vamos a alcanzar, pero es necesario que nos esforcemos, que es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte como cristianos, porque de lo contrario, créanme, nosotros no la vamos a adquirir. Oiga bien, ¿por qué digo esto? Porque es necesario. Oiga bien, en la segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Oiga bien, no es por las obras que nosotros hagamos, no es porque usted sea un buen predicador, no es porque usted haga cosas grandes dentro de la obra, no, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que vamos, oiga bien, a alcanzar la salvación. Oiga bien, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? Jesucristo es el único, ¿verdad? Él dice que está con los brazos abiertos, ¿verdad?, esperando pues de que todos reconozcamos, ¿verdad? Él, oiga bien, está esperando de que usted adquiera un don inmerecido, ¿verdad? No le está cobrando, no le está pidiendo absolutamente nada más que le reconozca como su único y suficiente Salvador personal. La salvación es algo individual, ¿verdad? La salvación se adquiere mediante el esfuerzo, ¿verdad?, y el propósito. Durante usted está caminando dentro de la obra de Dios, créame, usted está creciendo, y va a llegar un momento pues en donde dice que si Dios viene o si Cristo viene, en ese momento los que estén muertos van a resucitar primero, y los que estén van a ser levantados primero, ¿verdad? Y los que estemos vivos vamos a ser transformados en una vida y cerrar de ojos. Pero para eso debemos de caminar, oiga bien, conscientes de que la salvación es un don que necesitamos ganarnos, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Oiga, qué hermoso, ¿verdad? Pero nosotros habremos entendido verdaderamente eso. Creo que no, ¿verdad? No hemos entendido todavía esa situación, pero gracias al Señor, ¿verdad?, porque nos da la oportunidad de poder hablar de su palabra, porque nos da la oportunidad de poder sentir que nosotros estamos tratando de hacer lo mejor que se pueda, ¿verdad? Hemos sido hombres, hemos sido luchadores de la palabra, y seguimos luchando porque necesitamos verdaderamente alcanzar la misericordia de Dios, y no porque la merezcamos, sino porque Dios, oiga bien, en su gran amor, ¿verdad?, mandó a su Hijo, ¿verdad?, para que nosotros, oiga bien, podamos obtener algo que no lo merecemos. Más sin embargo, Dios siempre está ahí esperando, Dios siempre está con los brazos abiertos. Oiga bien, otra parte del libro de Tito, en el capítulo 3, versículo 4, dice: por cuanto se manifestó la bondad, oiga bien, de nuestro Dios Salvador y su amor para con los hombres. Versículo 5: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo. Oiga bien, por cuanto se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, ¿verdad? Ahora
ahora podemos decir que está la salvación, que es algo tan especial dentro de nuestras vidas. Y créame, si usted tiene fe y cree que la salvación es algo que nosotros tenemos y estamos seguros, debemos de luchar para poder mantenerlos dentro de esa parte tan importante, renovándolos cada día, oiga bien, en el Espíritu Santo, cambiando nuestra forma de ser, actuando como Dios quiere y preparándolos como hombres, preparándolos como mujeres, preparándolos como instrumentos gratos, instrumentos que verdaderamente Dios, oiga bien, los ha puesto para salvación. Pero es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte, porque la salvación ya está pagada, solo resta que nosotros la hagamos nuestra, que la tomemos y que la mantengamos y que la cuidemos, porque de lo contrario, si usted vive confiado y que dice su salvación no la va a perder porque pues ya está pagada, es cierto, ya está pagada, pero esto es una carrera que todos llevamos, ¿verdad? Como los deportistas, dice la Biblia, ¿verdad? Que ellos llevan una carrera y al final el que se esforzó hasta llegar hasta el final, ese la va a alcanzar. Pero yo creo que todos nosotros tenemos la oportunidad de alcanzar la salvación. Oiga bien, después encontramos que necesitamos fe, necesitamos oír y estudiar la palabra de Dios y ponerla en práctica. ¿Qué hablamos? Es necesario que nosotros tengamos fe, ¿verdad? Que oigamos constantemente palabra de Dios, que la estudiemos, ¿verdad? Y que la pongamos en práctica. No basta solamente con tener fe, sino con poner, oiga bien, en práctica la palabra de Dios, porque hay personas que pueden decir, no, yo soy salvo porque yo leo la palabra de Dios. Leerla, todos la leemos, ¿verdad? Pero ¿quiénes son aquellos que verdaderamente quieren alcanzar la salvación? Es necesario que como cristianos, como hombres, oiga bien, que hemos puesto la mira en Jesucristo, nos esforcemos, tengamos fe, oigamos su palabra y la pongamos en práctica y podamos alcanzar la salvación. Oiga bien, todo eso es importante, pero lo más importante dentro de todo esto es reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador y que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Ok, usted puede tener fe, usted puede leer la palabra de Dios, pero si no tiene a Jesucristo en su corazón, si no le ha reconocido como su único y suficiente, oiga bien, Salvador de su vida, pues creo que le hace falta esa parte. Muchas iglesias o muchas congregaciones o denominaciones, no sé, viven con una ideología creyendo de que la salvación es algo que ya se lo dieron y que es de él y que no lo pierde, puede hacer y deshacer y no lo va a perder. Más sin embargo, oiga bien, la iglesia que verdaderamente busca a Dios va a reconocer que tiene que vivir en santidad, tiene que vivir cada día buscando la perfección en la palabra de Dios, porque muchas personas, ¿verdad?, estamos conformes, ¿verdad?, y no nos preocupamos, ¿verdad? Basta con decir que somos cristianos, pero una palabra bien importante, no basta con decir que somos cristianos, ¿verdad? No basta con decir que somos líderes, porque esas son cosas que aquí se van a quedar. Lo más importante es que usted reconozca que necesita de Dios cada día y que si hay una salvación, también hay algo tremendo, ¿verdad?, a la par de la salvación. Si usted como cristiano no pone, oiga bien, en la mira a Jesucristo, vean, necesitará tantas cosas, tal grado que si usted no se esfuerza para poder obtener la salvación, va a ser difícil, ¿verdad? Porque la salvación se adquiere por fe, por la conversión y por la palabra de Dios. Porque por oír viene la fe, por la fe la salvación y por la salvación viene, oigan, por la palabra de Dios, la conversión. Tantas cosas bonitas dentro de la obra,
las cuales nosotros necesitamos. Así es que por el oír viene la fe, y por la fe la salvación, ¿verdad? En Cristo Jesús. Nosotros damos gracias a Dios por este hermoso mensaje. Créanme que es corto, pero es de mucha importancia. Así es que la salvación es un don inmerecido, ¿verdad? Dado por Jesucristo, ¿verdad? A todos aquellos que profesan una fe, a todos aquellos que verdaderamente han puesto la mirada en Él. Y si usted como cristiano está dispuesto a adquirir la salvación, esfuércese, ¿verdad?, en el Hijo de Dios, y que por la gracia de Él, ¿verdad?, podamos obtener grandes bendiciones. Así es que gracias al Señor por esta hermosa oportunidad, y espero de que entendamos que hoy es un momento especial, ¿verdad?, en donde tenemos la oportunidad. La salvación es un don inmerecido, ¿verdad?, el cual tuvo que ser pagado a precio de sangre. Así es que hoy, como todos los días, Dios les bendiga, y esperamos que este corto mensaje pueda ser de gran ayuda en su vida, y esperamos que aquellos que estamos caminando hacia la salvación no la tardamos, sino que nos mantengamos, y espero de una manera especial poder seguir hablando de la palabra de Dios y buscando, oiga bien, temas que ustedes necesitan o que necesitamos como cristianos. Dios les bendiga, y espero pues a la próxima poder hablar de las grandezas y la misericordia de Dios. Bendiciones.